El número de represaliados por el franquismo en Canarias se acerca a los 700 y en su memoria en todas las islas se erigen monumentos como este. Son pequeños homenajes a las víctimas, pero también a sus familias que durante los años de la dictadura fueron obligadas a olvidar en silencio. Durante la guerra civil, los fusilamientos de quienes no compartían la idea de patria impuesta por el régimen estaban a la orden del día. Fueron años de terror continuo, de silencio impuesto, porque una palabra inadecuada podía costar la vida. Hoy en Objetivo Canarias vamos en busca de quienes en su día tuvieron que callar y hoy pueden hablar con absoluta libertad. Loli, había una creencia muy extendida de que en Canarias no hubo guerra civil porque no hubo guerra de trinchera. Pero aquello no es del todo exacto, porque si nos vamos a La Gomera, todavía hay quien recuerda aquella noche de fogueo que se llamó, que fue efectivamente un enfrentamiento entre bandos. Bueno, tú no habías nacido. Yo no había nacido. No habías nacido, te iba a decir. No habías nacido. Tenía mi padre y mi madre 14 años. Claro, pero ¿cómo te enteras tú de todo esto? ¿Quién te cuenta, quién te pone al día de lo que ocurrió en esa noche de fogueo? Mi padre nos contó lo que pasó más bien en mi familia. El fusilamiento de mi tío, que era el alcalde accidental, porque hasta ese momento, precisamente por lo que había pasado la familia, nos había mantenido a todas las hermanas pues al margen de lo que había pasado. ¿Y qué papel jugó tu tío en este momento clave? Mi tío se mantuvo al lado del gobierno legalmente constituido de la República. En esa época no había ni carreteras ni nada, todo era en burros para allá y burros para acá. Y fueron a negociar Hermigua para que se entregaran y tal, con la promesa de que no iba a haber ningún tipo de represalia. Entonces, a los 5 o 6 días, si el golpe de Estado fue el 18, pues me imagino que el 23 o el 24 sería cuando se entregaron. No los detuvieron, sino se entregaron ellos, con la promesa esa de que no iba a haber represalia. Los tuvieron en el casino de Vallehermoso, los embarcaron por Valle Gran Rey hacia Tenerife, los llevaron a la cárcel y les hicieron un juicio sumarísimo y el 27 de agosto los fusilaron. O sea que sí que hubo represalias. Hombre, sí, claro que la hubo. Se consolida ese golpe de Estado, entra un nuevo régimen y en ese momento, bueno, en La Gomera y en cualquier lugar de Canarias, nos vemos envueltos en una especie de silencio donde no se puede hablar de determinadas cosas, ¿no? Efectivamente, miedo porque cualquier cosa, vamos, donde en cualquier momento te denunciaban y te pasaban por las armas. Estamos hablando de eso en la posguerra
A mi padre lo denunciaron varias veces. ¿Cómo vivieron a partir de aquel momento? Yo en casa de mi abuela no vi nunca alegría. Era una casa donde siempre hubo, no sé, vestidas de negro siempre y con amargura. En casa de mi abuela nunca hubo alegría. A mi padre lo marcó también bastante. Le tocó ir a mi padre con 16 años a la guerra. Imagínate lo que eso le puede marcar a un niño de 16 años, que vive la guerra encima después de haberle fusilado a un hermano. Los mismos con los que está luchando. Pues eso le marcó para toda la vida, su carácter. Yo sé que mi tío fue a Santa Cruz, mi abuelo. Fue a la cárcel. Lo llevaron a Faifes. Faifes, que era la que estaba en Santa Cruz, sí, ¿verdad? Y le llevaba, como decía mi abuelo no, mi tío que me hacía el cuento, una lasquita de uva y no se la dieron. El día anterior del fusilamiento. Entonces nada, él se fue y sabía que al otro día ya lo fusilaban. Eso es lo que me han contado a mí siempre. Vamos, que no le dejaron ni despedirse, ni que le diera las uvas que le llevaba, ni nada. No sé, una manera de torturar todavía más. Tras el fallido golpe de Estado del 17 de julio de 1936, la CNT realiza acciones en diferentes ciudades y provincias. El 18 de julio, desde Madrid, el Comité Nacional de la Confederación declara la huelga general revolucionaria, siendo sofocada la rebelión en la capital española el día 20 de julio. En 1939, la CNT fue ilegalizada por el bando sublevado. En el caso de mi tío Modesto, que fue fusilado aquí en Tenerife, él procedía de La Palma y aquí llevaba una vida de militante en la CNT, una vida activa en la política porque participaba también de mítines y era una persona bastante visible, ¿no?, en ese mundo. Y bueno, en el 37 fusilado, después de un consejo de guerra, junto con otros 18 sindicalistas, y sepultado en una fosa común en el cementerio de Santa Lastenia. A partir de ahí, la familia, bueno, dos de los hermanos solteros, un varón y una hembra, Esteban y Francisca, vinieron aquí a despedirse de él después de enterarse que había sido condenado a muerte y ya nunca más se supo ni de él, ni de sus restos, ni nada más. Y con eso ya quedó la familia marcada, ¿no? Eran los hermanos y las hermanas del Rojo que había sido fusilado y el silencio estaba obligado, o sea, nadie se le ocurría levantar la voz para, por supuesto, ni para reclamar, ni para reivindicar, ni para recordar al familiar. Tanto fue así que yo, que nací en el 62, hasta el 75, no supe nada de la historia, ni de quién era Modesto, ni de que mis tías, que yo me crié con ellas, eran tías abuelas mías, pero yo pasé toda mi infancia en su casa, que habían tenido un hermano y que la historia de ese hermano había sido la que era, ¿no? Eso no se contaba ni se sabía. A partir de la muerte de Franco, en el 75, una de las hermanas, mi tía Francisca, que fue la que se había despedido de él, decidió, como una especie de arrebato de reivindicación, decidió poner una fotografía de mi tío, ¿no?, en el salón, en una de las librerías, y claro, los pequeños de la casa no entendíamos, ¿no?, este pariente de dónde salió, ¿no? Era un pariente de Cuba, de Venezuela, y a medida que íbamos preguntando, pues nos iba contando algo de la historia, ¿no? Y claro, nosotros estupefactos, ¿no? Había signos, había historias que con 14 años las vas viendo, pero no
no terminas de entender, ¿no? Por ejemplo, estar almorzando y de repente poner la Internacional por la radio porque era un mitin de una cuña publicitaria cuando las elecciones, y ver que mis tías se echan a llorar, ¿no? Qué raro, ¿no? Yo tan emotiva no encuentro la música esta, ¿no? Y más adelante empiezas ya a atar cabos, ¿no? Bueno, pues esto era por aquello, ¿no? Pero no te lo decían, tenías tú que ir construyendo la historia. Hasta que yo ya un día me senté con mi tía y digo, bueno, ¿esto de Modesto qué fue? ¿Qué pasó con Modesto? Y me contó la parte humana, ¿no? La parte familiar, la parte política, casi que la construí yo luego a base de las investigaciones, de lo que he leído y demás, pero lo que ella me contó fue la historia humana, ¿no? Y además de esto no se habla. De esto no se habla. La forma de sobrevivir a todo lo que ocurra a partir de ahora es perfil bajo, no se hagan muy visibles en la sociedad y mantengan el orden debido. El silencio era tal que yo no sabía que familias vivían igual que mis tías. Es más, yo no sabía que mis tías guardaban silencio. Para mí que eran calladitas, pero es que era un silencio obligado. O sea, no puedes destacarte, perfil bajo y aguantar. No quedaba otra. Ellas eran bordadoras y costureras. Y claro, no recuerdo si fue o en unas camisas de Falange o en unas banderas de Falange, algo así, se las llevaron las señoras falangistas, que además eran familia, se las llevaron para que ellas bordaran, porque yo a veces quiero pensar que ni siquiera había maldad en eso, sino simplemente en el nuevo orden establecido es normal y es un orgullo lucir el yugo y las flechas en una camisa o en una bandera, y como las bordadoras son ellas, pues que lo borden, ¿no? Aún así, por si quedaban dudas, pues se les llevaba a la sede de Falange para darles el purgante correspondiente y que te vieran claros que había un nuevo orden y que tenían que estar sometidas a ese nuevo orden. Como de favor les vamos a permitir que sobrevivan en esta sociedad, pero vamos a irles un poco supervisando su conducta, ¿no? Y bueno, así vivieron, ¿no? Pero vivieron todos esos años sin contarnos ni siquiera a los jóvenes de la familia lo que había pasado. La historia, ya le digo, empezamos a enterarnos a partir de la muerte de Franco y muy poco a poco. Tampoco es que se murió Franco, vamos a contarlo, ¿no? Sino se murió Franco, bueno, igual ya podemos decir algo, y poco a poco fuimos enterándonos. Mi tía Francisca, que fue la que se había despedido de él, lo vivió trágicamente. De hecho, había unas cartas que Modesto escribió para despedirse de la familia y yo tenía la esperanza de que algún día me las dejara ver y no, nunca me las dejó ver, pero tampoco las destruyó. Solamente cuando murió su hermana, las metió dentro del ataúd de la hermana. Y allí se fueron. Isabel, ¿por qué es tan importante para ti recuperar la memoria de sobre tu abuelo? Recuperar su memoria significaría también el cumplir también con una promesa que yo me hice cuando era pequeña, que es cuando yo vi llorar a mi abuela por una película que estaban poniendo en ese momento y en el que tenía lugar un fusilamiento, la vi llorar por primera vez. Y eso, cuando me di cuenta de por qué estaba llorando, del significado de esto, sus recuerdos en esos momentos, me hice la promesa de que tenía que sacar adelante esta historia. ¿Tú a tu abuelo no lo conociste?
No lo Con lo conocí, cual no. todo lo que sabes de tu abuelo es lo que te han transmitido A través de la a familia. través de la familia. Era un hombre que tenía ideas propias, básicamente. Y lo malo es que no coincidían con las del régimen, con lo cual era un enemigo y había que batirlo. Efectivamente, bueno, no solamente no seguía con las ideas del régimen, sino anteriormente no seguía con las ideas de aquella España caciquil. Él se encargó además o él intentó organizar a la resistencia y parece que aquello fue lo que más molestó. Pero yo no sé si a tu abuelo lo hubieran perseguido igual de no haber organizado la resistencia por el solo hecho de ser un diputado comunista. Aunque no hubiese organizado la resistencia, lo hubieran perseguido igual, porque él molestaba a mucha gente, en el sentido de que él no se callaba y siempre actuaba en favor del trabajador. Organizando la resistencia, bueno, se puso en primera línea, sí, porque era consecuente con su cargo y era consecuente de por qué la gente lo había elegido. Desde un año antes ya se estaban organizando las listas negras por parte de los fascistas y por lo tanto él ya seguro que encabezaría esos listados. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que es que a tu abuelo le abren expedientes post-mortem, que le abren expedientes por rebelión militar, por desmanes, por alteración del orden público, llegando a poner incluso una multa a su familia. ¿Por qué crees que se pone en marcha todo esto? Porque tu abuelo ya estaba muerto. O sea, ¿cuál era el fin de abrir todos estos expedientes? Le pusieron una multa y esa multa, si ellos ya no vivían, tenían que pagarla a la familia, como fuera, porque era, en palabras de ellos, una manera de pagar los juicios que se hicieron, los gastos que se hicieron. Después del golpe de Estado, se instaura el nuevo gobierno. ¿Cómo lo paga la familia? Mi abuela temía por sus hijos, con lo cual cuando ya empezaron a tener una cierta edad, 12, 13, 14, ya ella empezó a pensar que tenía que irse de ahí, porque la cosa había picos, ¿no? En momentos en los que volvían las razias, con lo cual ella temía por ellos, porque no solamente esta gente iba por los adultos, por los que habían participado en la resistencia, por los que habían participado en los sindicatos, por los que tenían algún contacto con ellos, sino que también iban a por la semilla, y a ellos lo habían dicho. Por eso mi abuela temía por sus hijos. La guerra civil tuvo múltiples facetas: la lucha de clases, la lucha entre fascismo y comunismo, o entre la dictadura militar y la democracia republicana. El bando republicano estuvo formado por el Frente Popular, de donde fue diputado de las Cortes Elfidio Alonso Rodríguez. Elfidio, la relación con su padre es el mejor ejemplo de lo que la guerra provocó en muchísimas familias. En su caso, ¿cómo vivió usted esos años de niñez en las que, bueno, prácticamente usted no conoció a su padre en los primeros años? Nuestra familia quedó dividida. Cuando yo tenía 9 meses, mi padre se tuvo que marchar. Él estaba de diputado del Frente Popular. Le habían llegado noticias de que se estaba preparando algo aquí en Tenerife. Mi padre
se escapó pues, en tablas. Yo tenía 9 meses, yo no tuve nunca conciencia de que mi padre estaba afuera, sino cuando ya con 8 o 9 años mi madre siempre me estaba diciendo que mi padre estaba en París, después estuvo en Santo Domingo dirigiendo un periódico, después estuvo en Venezuela, después regresó otra vez a Francia. Y a los 14 años preparó mi madre un viaje para llevarme a mí a que mi padre me conociera. O sea, su padre y usted se ven por primera vez. O sea, han pasado desde los 9 meses que él se marcha hasta que usted tiene 14 y se ven por primera vez. ¿Cómo fue ese encuentro? Pues fue muy emocionante porque el barco había llegado de noche y estuvo en el muelle durante toda la noche, y de madrugada fue cuando vi a mi padre en el muelle, ¿no? Para mí fue sorprendente porque yo siempre tenía el hándicap de pensar que todos mis amigos tenían sus padres y yo era el único que lo tenía fuera, pero que ni siquiera lo conocía, ¿no? Y fue muy emocionante, ya digo. Y en esos años en los que su padre estuvo fuera, ¿él podía contribuir a la manutención de la familia? ¿Él podía mandar dinero o no? ¿La familia se las tuvo que arreglar como pudo? No, mi madre subsistía en base a que adquirió un piso en La Laguna e hizo allí una especie de hostal para pensionistas. Yo recuerdo a mi madre viendo hacer la comida, fregando los platos, fregando los pisos, y gracias a los ingresos que le daban las pensionistas y lo poco que le mandaba mi abuela y mi abuelo del Hierro. ¿Cuáles son los aspectos que usted cree que deberían ser recordados hoy, ¿no? de esos años en el exilio? ¿Qué crees que es lo que se debería destacar? Bueno, yo voy a destacar que todos los golpes de Estado y las represiones que son su inmediata consecuencia son deleznables, no están ni en los libros ni en los tratados. Es algo horripilante, donde se pagan justos por pecadores y donde desaparece mucha gente que luego es imposible localizar. No se ejerce justicia y ni se reparan los daños tan terribles que se causan en una contienda civil. Porque han pasado muchos años, pero las heridas, muchas heridas siguen abiertas. Sí, sí. Tras el golpe de Estado, el régimen franquista deportó al Sáhara a 37 dirigentes políticos y sindicalistas detenidos en Canarias. Y fue precisamente allí donde se produjo la mayor fuga de presos de la dictadura, la conocida como la fuga de Villa Cisneros. Mi tío era maestro de escuela en Los Silos, lo habían destinado allí, y mi tío Lucio había fundado los GT, incluso fue consejero del Cabildo. Y claro, desde que estalla la guerra, pues ya los cogen y lo primero que hacen lo pusieron en el barco Viera y Clavijo. Y del barco Viera y Clavijo ya pasaron directamente a Villa Cisneros, al campo de concentración. Y entonces allí fue cuando escapan, unos meses después, en el año ya 37, 9 meses después justo, escapan. Y entonces lo vuelven a coger en Valencia, cuando estaban esperando los barcos esos de ingleses que los iban a rescatar,
los cogieron en el muelle. Cuando se enteran de la fuga de Villa Cisneros, es cuando cogen a mi tío Emiliano, lo encierran, le dan aceite de ricino y lo hacen cargar en una cruz por toda la calle mientras le daban latigazos. Eso lo solían hacer de vez en cuando con varias personas, ¿no? Mi tío Manolo, a él lo pusieron como el que recibía en la cárcel, como era de los pocos que era maestro, sabía leer, sabía interpretar las cosas, lo pusieron en los que recibía los correos y se los pasaba a las comandancias y tal, y él recibió su propia sentencia de muerte. Él leyó su propia sentencia de muerte, que sabía al día siguiente lo iban a fusilar. Cuando se sale la sentencia de muerte para los dos, mi abuela, junto con la novia de mi tío Lucio, pidieron unos escritos, incluso el obispo firmó el escrito pidiendo el indulto de los dos, porque no tenían delitos de sangre ni nada de eso y tal. Y entonces llevaron un montón de escritos en favor del indulto, los llevaron al Estado Mayor de Madrid. Y al tiempo les llegó la contestación de uno de los militares que dijo que Su Excelencia, el jefe del Estado, no firmaba un indulto hasta que no se hubiera cumplido la sentencia. Y en la madrugada en que ellas estaban atracando en el muelle, en esa misma madrugada estaban fusilando a mi tío Lucio. Cuando matan a mis tíos, mi madre eran adolescentes, ¿no? Ellas no entendían muchas cosas, ¿no? Porque claro, mi tía, por ejemplo, tenía 8 años y ella no sabía de repente por qué se llevan a 2 tíos y no tenían ni idea por qué se los llevaban. Tampoco tenían, o sea, les extrañaba porque unas niñas que jugaban con ellas de repente dejaron de jugar. Claro, eran los dos bandos, hasta en la niñez se veía eso, ¿no? Porque ya no podía jugar con estas que son rojas, ¿no? Entonces esas cosas no las entendían, porque hay una dictadura y en las dictaduras no eres libre y no puedes decir lo que te parezca. Recuerdo que cuando yo empecé un poco a escribir y me dijo que tenía que escribir su historia, lo primero que me dijo, dice, pero, ojo, escríbela sin rencor. Esta es la tristemente célebre cima de Ginamar o agujero del horror, como también se la conocía. Aquí eran arrojadas vivas las personas que no compartían los ideales del franquismo. Mariluz, usted tenía 22 meses. 22 meses, cuando a su padre lo vinieron a buscar para desaparecerlo. Sí. Usted era muy jovencita entonces para entender lo que estaba ocurriendo, pero ¿en qué momento tomó usted conciencia de lo que estaba pasando en casa, de que papá no estaba en casa? Yo creo que a los 4 o 5 años ya nosotros sabíamos, mi hermano y yo, porque yo tenía otro hermano más viejo, sabíamos todo lo que había pasado. Y ya con 8 años, ya a mí no se me escondía nada, ni había que me hablara de nada de los desaparecidos, porque saltaba. Aquí había un señor, que fue uno de los que sacó a mi padre, que se tropezaba conmigo, yo me tropezaba con él por la calle, y me daba un beso y me daba una peseta. Y no sé quién le dijo a mi madre, tenía tienda comestible, le dijeron a mi madre, Lucía, tu hija va cada momento a comprar a los carrillos. Dice, ¿mi hija? Si yo no le di perras a mi hija. Dice, pues ella va a comprar allí. Entonces mi madre me dice, Mariluz, ¿quién te da a ti el dinero para comprar casa de Juana la Ceci y casa de Benina? Digo, fulano de tal. Dice, mira, no te comprometas a coger una peseta de ese hombre, que ese hombre fue el que mató a tu padre. Al poco tiempo, a los días, no sé, me fue a besar. Digo, quítese delante, que usted no mató, que mató a mi padre.
Jamás me volvió a decir más nada. Fíjese que lo que llama la atención del caso de su padre, de Gregorio Dámaso, es que él era policía municipal, Pues, en fin. con lo cual, de alguna manera, era parte de la autoridad de entonces, ¿no? Formaba parte de la autoridad de entonces. ¿Por qué Pero- lo fueron a buscar? ¿Cuál era el delito que se le imputaba? ¿Qué es lo que había hecho? ¿Llevarle la contraria? Porque era de izquierda. Y mi madre, cuando mi padre se desapareció, tenía 6 meses, estaba en estado, y de los disgustos pues les nació el niño muerto. ¿Qué fue lo más duro, Mariluz, de aquellos años? El saber o creer saber la verdad y tener que callar, tener que guardar silencio. Eso era muy duro. El saber que usted era un criminal y que yo no se lo pudiera decir. Y eso era lo peor. Es que es curioso porque yo intento imaginarme esa vida en un pueblo donde habría muchísimos menos habitantes que ahora. Con esa gente te cruzabas cada día, es muy duro. Yo los conocí a todos. Y me llevo con los hijos de maravilla. Pero los hijos no me deben culpa lo que hizo el padre. ¿En qué momento, Mariluz, usted se plantea, voy a buscar a mi padre? Tengo que encontrar los restos de mi padre para darle sepultura y que descanse en paz. Yo me lo planteé desde muy joven. Incluso, de hecho, es que un año voy a Ginama, el 1 de noviembre, y otro año me quedo aquí en el cementerio a mi madre. Yo voy al 3er año a Ginama. Y dígame una cosa, ¿alguien le ayudó en esa tarea suya, en ese empeño de encontrar a los restos de su padre? El amor a mi padre. Es lo más duro que hay, es que no sabe detenerlos. Donde pudiera usted decir, están allí. Eso es muy amargo. Porque todo el mundo tiene padre, todo el mundo tiene madre, pero yo no tengo padre. Yo no lo conocí, yo no supe decir, ay, mi niña que te quiero, ni recibo un beso, ni una caricia. Eso es muy amargo. Mi madre decía, se llevaron a César, de la noche a la mañana me dejaron con las manos vacías. Y yo le preguntaba, mamá, ¿dónde está papá? El hombre de la derecha se lo llevó. Entonces yo comía con la mano derecha. Empecé a comer con la mano izquierda. Dice mi tía, Josefina, se come con la mano derecha. Digo, tía, y si la derecha se llevó a mi padre, ¿por qué yo voy a comer con la mano derecha? No podíamos hablar por catar cura. Había doctrina a las 4 de la tarde. El cura también era de derecha. En el corazón yo lo que llevo, cuando mi padre y muchos de ellos se vieron en la cima de Ginama, que iban a perder iban a matarlo y dejaban a los hijos y las mujeres atrás. Mi padre está allí porque ya te digo que un pastor lo vio caer. También había uno que era, no me acuerdo, que era gordo. Y cuando fueron allá a la cima de Ginama, le dijo al que lo iba a votar, por favor, que no lo dejaran mirar para la cima, sino que mirara para él. Entonces, ¿qué hizo él? Lo jaló y se lo llevó con él. Y se lo llevó también a la cima. Una vez estaba en el valle, cerca de la iglesia. Había uno de los que se llevaron a mi padre. Y dice mi hermano Benedito, yo fui nacido en el tercio, bautizado en los regulares. Mi padre desapareció por los bandidos del valle. Oye, Pino, debió ser muy duro
no hablar nunca de tu padre, como si nunca hubiera existido. Yo creo que eso fue lo más duro, ¿no? Muy duro. Siempre preguntando, porque cuando íbamos de pequeño a Las Palmas, íbamos por ahí, por donde estaba el pozo de Montaña Blanca, en el Llano de las Brujas, nunca iba una mujer sola, con sus hijos. A lo mejor se juntaban 3 o 4 mujeres y unas tenían 3, otras 4, otras 5 chiquillos, iba, como decíamos, una jarca de chiquillos por ahí abajo. Y ellas se acercaban al pozo, cogían florecillas, unas margaritas silvestres, y las veíamos que se alejaban cogiendo florecillas y regresaban llorando y sin las flores. Y donde nos preguntábamos unos a otros, ¿y dónde fueron? ¿Y dónde echaron las flores? Porque ellas no nos dejaban acercarnos al pozo. La próxima vez que fuimos a Las Palmas, que esto fue con 7 años, fue mi madre y me dijo, quédate aquí. Y yo, no, yo voy con usted, que te quedes aquí. Y yo de Cocúa la seguí despacito detrás de ella, hasta que me vi la boca del pozo. Y me asusté. Y ya digo, aquí es donde vienen a tirar las flores todas. Pino, tú tenías 40 días cuando a tu padre se lo llevaron de casa, lo sacaron de casa. Cuéntanos, ¿cómo se vive, cómo viviste tú todo eso? Con 4 o 5 años recuerdo yo que siempre le preguntaba a mi madre, ¿y dónde está mi papá? ¿Dónde está mi padre? ¿Por qué todos los niños tienen padre y yo no tengo padre? Y con esa letanía siempre, con mi abuela, con mi abuelo, y fue muy triste. Yo siempre buscando a mi padre. Le preguntaba a mi madre, mamá, ¿dónde está mi padre? Y ella, la pobre, unas lágrimas. Y no me contestaba, sino me lloraba y me decía, deja eso, mi niña. Le preguntaba a mi abuelo lo mismo. Yo veía llegar un hombre a casa y seguida le preguntaba, ¿tú eres mi padre? Y ellos me decían, no, yo no soy tu padre, bonita, yo no soy tu padre. Pero nadie hablaba del tema. Esquivaban la conversación, te dejaban en la duda. ¿Y por qué la gente prefería guardar silencio? Por el miedo que siempre hubo. Siempre estaban con la duda, como pasaba con los vecinos que vieron salir a sus compañeros, a sus convecinos. Siempre estaban esperando que los vinieran a buscar. Los han llevado a ellos cuando nos tocaran a nosotros, porque tenían la incertidumbre esa de que los iban a buscar, sin motivo, porque eran sindicalistas, porque estaban afiliados al sindicato, porque eran trabajadores, porque ellos buscaban un porqué. Decir que eras hijo o familia de José de Sosa Denis era condenarte al aislamiento. Aislamiento. Completamente. Sí, sí. Bueno, sí. Y como tu padre, otros tantos. Otros tantos. ¿No? Y eso era lo peor. O sea, que había que negar incluso a la persona. Como digo yo tantas veces, los mataron los criminales y la familia los ha matado por segunda vez, por no sacarlos a flote, por no nombrarlos, decirle y hablar que los tenían en su casa y se los llevaron. No estaba tu padre en casa y la familia tenía que seguir adelante y había que buscar trabajo, había que buscar la manera de tener ingresos. ¿Cómo lo hacían? Porque no podían identificarse como familiares de. Mi madre trabajó mucho en las plataneras y tú sabes quién le daba trabajo, el que se llevó a su marido. Las mujeres aguerridas, las que las dejaron sin marido y con 3 o 4 hijos. Y ellos los sacaron adelante con mucho trabajo, pero muy honrado. Eso sí, muy honrado.
con mucho respeto hacia los demás, y la pobre siempre, las pobres, porque no fue mi madre sola, las pobres, no transmitiéndolo a los hijos lo que había pasado. Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos. Una ley puede establecer el olvido, pero ese olvido ha de bajar a toda la sociedad. Hemos de procurar que esta concepción del olvido se vaya generalizando, porque es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor. Han pasado 43 años desde que se aprobara la Constitución y España goza hoy de una de las democracias más consolidadas de Europa. Aún quedan por cerrar heridas de la dictadura, pero esa madurez democrática alcanzada es la mejor garantía para un futuro en paz y libertad. Yo creo que es un tributo que se merece esta gente, ¿no? Yo siempre digo que cuando sacas este tema en las redes sociales, te comenta siempre, bueno, y lo de paracuellos y tal. Digo, sí, yo no lo niego, yo no niego nada de eso, es que no es política. Yo de lo que estoy hablando es de yo tengo un familiar que no conocí por circunstancias X y tampoco me va a devolver la paz interior en encontrar un esqueleto y llevarlo a La Palma, ¿no? Pero yo creo que se merece esa dignidad, ¿no? De si lo hacemos con el resto de personas, ¿por qué no con ellos, no? Una tumba, una lápida, un nombre y ya está, nada más.